Buenos días, buenas tardes y buenas noches a cada una de las personas que me mira a través del presente video. Agradezco bastante el día de hoy me puedan prestar su atención. Otra vez. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda, mi nombre es Daniel de León Palomeque, soy maestro en educación y el día de hoy voy a ser su presentador y moderador. Hoy voy a presentar un webinar titulado Reformas Educativas en México. Una reflexión sobre las últimas reformas que ha vivido nuestro país en los últimos 10 años y de las cuales es un tema de bastante interés y de bastante lógicamente importante dentro del ámbito educativo. Esta actividad corresponde a un producto dentro de la asignatura del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Para este video, para esta actividad, estaba pensado el acompañarme el maestro Rudyard de Jesús Díaz Sánchez. De hecho es un webinar que ya se grabó anteriormente, sin embargo por temas de logística y por temas completamente ajenos relacionados en cuanto a la grabación del video hemos tenido un detalle. Sin embargo, voy a compartir a través de lo que él nos compartió en la anterior actividad, lo que él nos hizo llegar a través de este webinar. Bueno, el tema de este producto es la reforma educativa en México. Para esto tengo pensado el poder brindar un contexto acerca de a qué me refiero con una reforma, a qué me refiero con una reforma educativa y cuáles son las reformas educativas que ha sufrido nuestro país en los últimos años. Esto es de alta importancia y también de un valor muy tanto histórico, pedagógico y también político. Ahora bien, quiero que tengamos presente y que tengamos claro a qué me refiero con reforma. Cuando hablamos de una reforma en el término más neutral, según la Real Academia Española, nos estamos refiriendo al procedimiento, a las formas de proceder en las que se realiza a fin de modificar, de mejorar, de enmendar, actualizar o innovar algo que se quiera cambiar, ¿sí? Se puede considerar como una reforma, ya que no todas aquellas reformas representan un cambio radical o acelerado, sino que estas vienen a ser una transformación gradual de un sistema, una estructura o una institución. Ahora, cuando nosotros hablamos de reforma educativa, hablamos a la modificación de la estructura de todas estas leyes y compendios que ya existen como un sistema organizado y como una propuesta ya establecida de las cuales se presentan cambios. Estos cambios difícilmente van a ser tan radicales como quitar completamente o modificar una ley entera o modificar un artículo entero, no. Son partes, son fracciones, son elementos, hasta eso son palabras las que se modifican, pero que cambian el sentido con el que definimos algo. Entonces, para esto quiero que tengamos presente que México, en el México contemporáneo del siglo XXI, podemos hablar que en los últimos tres décadas, en nuestro país ha sufrido tres reformas: la de 1993, la de 2013 y la del año 2019. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros como educadores tener presentes qué es una reforma, cuáles han sido? Porque de estos cambios que se establecen a nivel político se hacen las modificaciones generales de cómo funciona el sistema educativo nacional, de cómo funciona el trabajo y el quehacer docente, de cómo cambia la dinámica,
las actividades, la burocracia dentro de México para poder tener una actividad fructífera. Ahora, en los últimos años, hablando específicamente, vamos a hablar dos: la reforma llevada a cabo en el gobierno de Enrique Peña Nieto y la reforma que se fue llevada a cabo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dos líneas y dos movimientos ideológicos muy diferentes en su forma de trabajar y en los intereses que estos mismos tenían. Ahora bien, con respecto a la reforma educativa del año 2013, esta la cual se conoció como reforma educativa de Peña Nieto, es una reforma constitucional que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre del 2012 y el 21 en el Senado de la República. Hay que añadir que esta reforma fue una de las tantas que se establecieron a través de el gobierno de esta persona, de este gobernante. Fueron varias, fue la reforma energética, fue la reforma al sistema de salud, al sistema agrario. Entonces, hubieron varios ámbitos los cuales sufrieron grandes modificaciones, no solamente el educativo. Ahora, posterior a esta está la otra reforma que fue lanzada por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de la República Mexicana, la cual fue aprobada el año 2019, la cual modificó y más bien quitó gran parte de lo que proponía el gobierno de Enrique Peña Nieto. Modificó, agarró ideas y algunas las mejoró, ciertamente. Ahora, ¿cuál es la necesidad o a través de qué nace una reforma? En este caso, reformas constitucionales. Todo esto empieza por intereses políticos. La modificación de una ley establece los parámetros y las líneas de acción para cualquiera una de las actividades dentro del sistema en el que se establezca. Pero ¿es necesario? Sí, siempre y cuando existe una necesidad de mejorar algo, tiene que estar establecido desde la ley para que se pueda canalizar y catapultar a algo verídico junto con acciones completamente reales, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los cambios que se establecieron en la reforma de Peña Nieto y cuáles en la de Andrés Manuel López Obrador? Muy bien, por parte de la reforma que fue llevada a cabo en el sexenio de Peña Nieto, se modificó el artículo constitucional 3, se añadió la fracción 9, donde se establece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, y se le da a este último el carácter de organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonios propios, tener la capacidad autónoma para poder tomar decisiones, establecer criterios y también establecer líneas de acción en cuanto a la evaluación en México. ¿Qué evaluaron? Se evalúan maestros, se evaluaron escuelas, se evaluaron alumnos a través de distintos parámetros y también de mecanismos de evaluación, ¿sí? ¿Qué se evaluó? Se evaluó la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional de la educación primaria, preescolar, secundaria y media superior. Se reformó el artículo 73 constitucional para que el Congreso tuviera la facultad de establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3. Se previó la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa en el que se contuviera la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el censo de las escuelas de maestros, maestras y alumnos, con el fin de tener toda la información suficiente en los censos de escuelas, maestros y alumnos, con el fin de tener toda la información del sistema educativo nacional. Se establecieron las escuelas de tiempo completo de forma gradual conforme a la suficiencia del presupuesto para que las jornadas escolares pasaran de 6 a 8 horas, las instalaciones fueran aprovechadas para poder tener actividades académicas, culturales y deportivos, y impulsar esquemas de suministro de alimentos nutritivos para poder otorgar una mejor nutrición con los niños. Muy bien, esto era lo presupuestado. La evaluación era el discurso general de esta reforma,
Pero en una crítica social y una crítica magisterial hubo un rechazo muy muy grande, porque entre las letras se señalaba al maestro y a la maestra como principales responsables de la ineficiencia del sistema educativo, del fracaso de muchas situaciones escolares. Pero la pregunta era, ¿eran solo los maestros los únicos responsables? ¿Cuál era la otra patología, o qué tantas líneas de acción o variables existían para poder realmente determinar quién eran los responsables? Se hacían mediciones, pero esas mediciones muchas veces cosificaban a las personas, tanto maestros, maestras, directores, alumnos, padres de familia, muchos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, esas mediciones eran completamente inherentes a la situación que realmente pasaba, a los contextos particulares de ciertas escuelas, a las escuelas multigrados, a las escuelas bilingües, a las escuelas indígenas, a las escuelas multiculturales, y sobre todo los problemas que aquejaban a la situación en México, los tipos de familia, los problemas sociales que también conllevaban y afectaban el desarrollo de de una buena actividad académica. Entonces, ese fue un gran malestar en esta situación, y sobre todo esto se puso tenso a nivel político, porque se habló de una evaluación punitiva más que una evaluación educativa, de una evaluación que promoviera la profesionalización docente, sino que promovió la desvalorización de los maestros y las maestras de México. Después de este sexenio, la imagen con la que se concebía el maestro fue completamente nula. Y bueno, esto desde un aspecto crítico y muy personal. Ahora, con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él estableció la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, abrogó todo lo que estaba establecido en el artículo 3º, fue quitado, fue movido, y se eliminó el Instituto Nacional para la Educación, quien era el encargado de evaluar. Estableció la unidad para los procesos de admisión, el UCICAM, como un organismo autónomo inherente de todos los partidos políticos, de todos los elementos sindicales que existían para la promoción de los maestros, para las cadenas de cambio, para la admisión docente. Se eliminaron los exámenes diagnósticos, se estableció un criterio más global para poder evaluar a quienes estuvieran al frente por parte del control de las plazas en México y de las vacantes. Sí, se estableció la Comisión Nacional para la Mejora Continua, se eliminó el tiempo completo, pero un presupuesto fue destinado para la construcción de las servicios de las maestras, de los maestros y de las comunidades donde éstas, de acuerdo a sus necesidades, pudieran hacer uso de ellas. Todos esos elementos se agregaron a través de esta línea de acción de Andrés Manuel López Obrador con la nueva escuela mexicana. Se establecieron elementos transitorios dentro de la Ley General de Educación, se hizo una modificación, se agregaron anexos que contemplaran un modelo educativo y un diseño curricular bastante integrador, inclusivo y sobre todo ecléctico y contextualizado, ya que esto es algo de lo que ha carecido realmente la educación en México, porque las necesidades en todos los contextos que tiene un país megadiverso son bastante variables. Ahora, ante este panorama que ha vivido nuestro país, vamos a dialogar en la dinámica que propone esta actividad y este sistema de diálogo a través de un webinar. Vamos a pedir los comentarios y enriquecer justamente la temática con el maestro Rudyard Jesús. En este caso yo planteo un total de 4 preguntas, de las cuales vamos a poder nutrir positivamente el tema y la reflexión acerca de las reformas educativas. Muy bien, maestro, ¿qué considera usted como positivo en los cambios propuestos a través de la reforma educativa, específicamente
en la que fue propuesta a través de Enrique Peña Nieto? Bueno, los cambios positivos radican en que tenemos que considerar primeramente que el sistema educativo era un sistema un tanto opaco y corrupto, en el sentido de que la asignación de plazas se volvía, ahora sí que valga la redundancia, corrupta, porque tenía que ver con contactos o venta de plazas. Entonces no se daba crédito a realmente la profesionalización de un docente. Esto vino a cambiar con esta reforma educativa, que vino a poner el mérito como criterio para poder otorgarle al docente una plaza y ejercer con vocación. También en la educación cambia el enfoque y se torna hacia una educación que sea a lo largo de la vida, una educación competente, una formación que sea profesional y una educación contextual, una igualdad de oportunidades para el éxito profesional, la movilidad social y un diseño educativo basado en lo anterior, con su plan y programas de estudio de aprendizajes clave, y también la reformación del artículo 3 constitucional y la creación de leyes secundarias en materia educativa, como la ley del servicio profesional docente, lo cual trataba sobre la selección, actualización y evaluación del docente. Entonces, esto creo que son los puntos fuertes o positivos de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa sería mi participación, maestro. Muchas gracias, maestro. Y justamente agregando esta parte que usted hace énfasis en cuanto a la necesidad de tener docentes cualificados. Esta era una de las grandes patologías y justamente es algo que se observó y careció el magisterio por muchos años, el cómo ingresar cuando existía una mafia y el sindicato tenía el poder, ¿verdad? Entonces, el poder tener maestros cualificados al servicio era algo y es algo justamente muy importante, el tener la igualdad de oportunidades para poder ejercer, si alguien tiene esta profesionalización encaminada al tema educativo, bueno, la igualdad de oportunidades y sobre todo la posibilidad de tener personal cualificado. Muy bien, maestro. Con la segunda pregunta que me gustaría hacerle es justamente algo contrario a lo que le propongo en la primera interrogante. ¿Qué considera usted como negativo en los cambios propuestos a través de la reforma educativa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, una de las carencias de esta reforma educativa fue que se dividió en dos etapas. La primera etapa, la reforma del artículo 3 constitucional y la creación de leyes secundarias, y la segunda etapa, la entrada del diseño educativo, es decir, los planes y programas de estudio. Sin embargo, esta última entrada fue prácticamente a un año de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que no se pudo dar un progreso o análisis o evaluación de los resultados en su propio tiempo de gobierno. Entonces, esto es algo negativo. Además, se pone el énfasis en el desempeño del docente, es decir, de cierta forma se culpabiliza al docente por el fracaso educativo, lo cual crea un resentimiento y por tanto una resistencia de parte del magisterio hacia el nuevo este modelo educativo que se dio en entonces. Por lo tanto, también eso hace que esta resistencia de los docentes participación, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Por ahí se cortó tantito la comunicación, pero justamente lo que comenta, ¿no? Justamente algo que falló en esta modificación y transformación de la educación fue la aplicación correcta del diseño curricular que proponían a través de lo que establecían estas propuestas de educación. Pero también algo negativo es que todas estas pruebas estandarizadas, tanto para maestros, alumnos, no reflejaban también la diversidad que establece nuestro México y todos esos contextos donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, algo que se cuestionaba
fuertemente a un lado a la evaluación punitiva y donde se ponía en riesgo la estabilidad laboral de las maestras y los maestros, era también justamente estos criterios y contenidos justamente estandarizados, cuando los contextos multiculturales, indígenas, bilingües o comunidades completamente marginadas carecían justamente de aprendizajes significativos, porque no eran relacionados a su contexto completamente. Entonces es algo que se cuestionó gravemente durante esta reforma. Muy bien. La tercera pregunta, maestro, que en este momento me gustaría hacer la claridad de que cada gobierno tiene sus intereses políticos, económicos y sociales, y fue la primera vez que podemos observar el cambio de ideología, justamente con un grupo opositor estando al frente del país, no pasando de derecha a izquierda. Y justamente en esta parte también de ganarse al público y todo el bloque democrático de maestras y maestros, el echar atrás algo que les aquejaba también les dio un punto, no digamos positivo, sino que a favor en cuanto al visualizar los intereses políticos en el futuro. Muy bien, maestro, la tercera pregunta que yo quisiera hacerle en este momento es ¿qué cambios considera usted como positivos en la reforma educativa más reciente, la del 2019, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, la reforma educativa de la nueva escuela mexicana creo que tiene varios puntos positivos, entre ellos que resalta el enfoque humanista. Esto tiene que ver con un enfoque cultural, tipo de desarrollo y reflexión de alumnos, también el enfoque una educación contextualizada, donde se pretende formar más que individuos, seres humanos realmente que sean capaces de crear una sociedad democrática, justa y crítica. Entonces ese es un punto a favor, y también la parte del diseño de planes y programas de estudio, que viene a poner en tela esta innovación educativa con nuevas corrientes pedagógicas, y también el establecimiento del programa UCICAM, que viene a establecer un sistema de transparencia para la asignación de plazas, para la actualización y la evaluación docente, pero no una evaluación punitiva, sino más bien una evaluación formativa. Eso sería mi comentario, maestro. Muchas gracias, maestro. Y quisiera que avanzáramos con la cuarta pregunta. Muy bien, ya viendo los cambios positivos en cuanto a lo que retoma esta reforma, ¿qué cambios encontramos como negativos dentro de la nueva escuela mexicana, como se le proclama a esta reforma que establece el presente gobierno? Pues tal parece que presenta el mismo error que la reforma educativa que se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se divide en dos etapas: la derogación de la Ley General de Educación para una nueva que se dio, y también que fue en primera etapa, pero la segunda etapa de la publicación de planes y programas de estudio, así como libros de texto, y ya el accionar en las aulas como tal, se dio ya, o se está dando en los tiempos finales de este sexenio. Entonces es un paso apresurado que aflige tanto al docente como al padre de familia como al alumno, porque no están preparados curricularmente para andar con este proyecto educativo, que está siendo prácticamente apresurado, pues no se dieron las cosas en las fechas que se habían planteado. Además que también el docente tiene que prepararse bien, saber qué ideología, qué base filosófica, qué corrientes pedagógicas están
como bases de este nuevo proyecto, y parece ser que los docentes ahora están un poco perdidos con el cambio, por ejemplo, el nombre de las asignaturas, los campos formativos, pero creo que también es una oportunidad para innovar en la educación. Si los docentes, alumnos y padres de familia se logran adaptar a este nuevo programa, tal vez sí se pueda alcanzar, y esperemos que el siguiente sexenio logre evaluar cómo va el progreso de esta reforma educativa, ¿no? Creo que ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestro. Justamente como dice, existen muchas necesidades en el sistema educativo nacional. Creo que no se han dado completamente una respuesta a todas las necesidades y los elementos curriculares que tenemos. Sin embargo, podemos definir que es importante el poder dialogar de alguna u otra forma, el poder encontrar un mejor camino para los maestros y sobre todo los alumnos de México. Yo quiero agradecer el poder acompañarme a través de esta actividad, maestro, que en esta hora me hizo favor de acompañarme en este webinar, y a las personas que visualizan este pequeño espacio de diálogo. Me gustaría verlos pronto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.